Ok, ahora vámonos directamente a el plano esquemático de la tarjeta real de la que estamos estudiando, del MP116. Perfecto. Aquí, si lo vemos un poco más grande, quiero mostrarles directamente aquí, observen el T1, no es más que el transformador de standby. Este es el transformador negrito pequeño que tenemos aquí. Aquí tenemos, vean, el diodo D13 señalado acá en la tarjeta. Este es el que va a rectificar los 5 voltios de standby. Vámonos al lado primario. Acá tenemos el IC2, el que habíamos señalado en la parte inicial, que es el OB2263. Precisamente este elemento es el que pone a trabajar el que habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan del MOSFET? Bueno, este es el integrado, véanlo en la tarjeta. Y tenemos también acá el transistor MOSFET, que es el Q9 señalado en esta tarjeta. Lo tenemos acá a la vista. Como el IC2 es de tecnología superficial, está en la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es el proceso entonces para que logre yo llegar a obtener los 5 voltios acá en esta salida de nuestra fuente? Obsérvenlo, aquí en la fuente real tenemos estos 5 voltios, conectamos y ya aparecen. Perfecto. ¿Y cuál es el proceso entonces en mi plano esquemático? Observen, tenemos entonces las condiciones que habíamos dicho anteriormente, las repetimos. Necesitamos de que el transistor MOSFET, en este caso el Q9, debe tener en su drain los 160 voltios, ¿correcto? Que pasarán de, fíjense, aquí se señala a través de un punto, 160 voltios, bajan a través del transformador, el primario, y llegan acá. Ahora, ¿de dónde viene estos 160 voltios que es la condición principal? Porque no lo veo. Pues precisamente vienen de aquí. De aquí es precisamente cuando llegan entonces el transistor MOSFET que le había mencionado. Pasan a través de todo este bobinado y llegan acá. Perfecto. Ahora vamos a hablar de supuestamente el voltaje de arranque y el voltaje continuo de apoyo. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a verlo, pues. El terminal número 5 del IC2, estamos hablando del que habíamos visto anteriormente, que es el que se encarga de conmutar a este transistor MOSFET y se produzcan los 5 voltios en la salida, ¿ok? Este es alimentado por el pin número 5 del integrado. Pero miren cómo se realiza. Aquí vemos, en esta línea, que tenemos un diodo en ella misma y a través de un conjunto de resistencia. Pues bien, este conjunto de resistencia son el voltaje de arranque, la llave del carro. Por aquí entra el voltaje que proviene de la fuente, pasó a través de este punto y lo energizó inicialmente. Aquí tenemos la primera, vamos a decir este término, la primera patada. ¿Ok? Y en este momento, ese primer pulso se saldrá acá y llegará al gate de este transistor. Nada más con ese pequeño pulso, automáticamente el lado secundario pasará el voltaje ya rectificado a través de este diodo, el D9, y bajará por este otro diodo y llegará al mismo punto. Fíjense, aquí tenemos un condensador para aplanar, filtrar este voltaje y llegará al pin 5. Aquí es cuando se mantiene ese voltaje ya constante. Recuerde, este da la patada y este lo va a mantener constante. Ya en este momento el integrado empieza a producir las conmutaciones normales. ¿Qué ocurre entonces? Que aquí se transfiere energía del lado primario de este transformador, el T1, al lado secundario. De aquí, esa energía es filtrada y rectificada por este diodo, el D13, lo tenemos señalado ya en la tarjeta, y automáticamente a través de estos dos condensadores que lo filtran, pasa a través de la bobina que corta las señales, digamos, corriente alterna que se hayan producido quizás por interferencia electromagnética a través de este diodo, ya que viene directamente, fíjense, de este transformador generando alta frecuencia. Y por último, llegará los 5 voltios ya empaquetados en voltaje de corriente directa aquí. Bien, ya lo tenemos. Ya tenemos esos 5 voltios. ¿Hacia dónde van a ir? Estos 5 voltios van a ir, observen, aquí tenemos un conector, el que yo les he estado mostrando ya en la tarjeta, observenlo. Y de aquí, esos 5 voltios, observen, pasarán acá, a este punto, pin número 6, y entrarán a la tarjeta Mainboard. Esta tarjeta Mainboard va a recibir esos 5 voltios y que va a alimentar no directamente al micro, porque van a haber unos convertidores que lo van a ir disminuyendo hasta que llegue al micro, porque estos micros se alimentan con 1.2 voltios, 0.9 voltios, dependiendo, 3.3 voltios. No directamente de los 5 voltios, sino que se utilizan esos 5 voltios para que entre. Ahora, va a alimentar a la memoria EPROM, estos 5 voltios standby,
va a alimentar al procesador, bajando esos voltajes poco a poco, eso lo vamos a ver posteriormente. Va a alimentar a la botonera, esos botones que nosotros utilizamos para encender, cambiar de canales al televisor. Y por último, va a alimentar también con el voltaje, puede ser también disminuido o van directamente estos 5 voltios hacia el LED standby. Ya en este momento el televisor debería tener ese LED encendido. Hasta aquí deberíamos tener ya conocimiento de entonces cómo se produce ese encendido LED en el momento que yo lo coloco en la pared. Otro detalle que quería comunicarles acá, porque se me puede pasar por alto, es que algunas veces ustedes han visto que cuando conecto el cable de alimentación del televisor no enciende el LED standby y resulta que es porque tiene un switch incluido. Ustedes le dan al switch, como en algunas veces ocurre también con los televisores, un switch master que necesitan presionarlo, que le corta directamente el voltaje de corriente alterna para mayor protección. Hay algunos televisores LCD que lo tienen, pues ahí tienen que dar ese switch para que aparezca la luz de standby. Es mucha más protección porque algunas veces conectar ese televisor y que aparezca directamente la luz de encendido es como que un poco raro, ¿verdad? O sea, es automático. En cambio hay otros televisores que tienen ese switch. Entonces, bueno, hasta aquí estamos bien. Para cerrar, que este integrado habíamos dicho que tenía un optocoplador. Aquí tenemos dos. No nos concentremos en el de abajo, sino que vamos a concentrarnos en el de arriba, ya que esto lo vamos a ver en el momento que damos la orden de encendido del televisor. Recuerden, el televisor no tiene orden de encendido, solamente lo hemos conectado a la pared y listo. Nada de presionar botones para encender ni el control remoto. Perfecto, aquí tenemos entonces el optocoplador. Este octocoplador lo único que va a hacer es simplemente monitorear de que los 5 voltios que están acá estén presentes. Ahora, ¿por qué este está aquí separado y no está conectado acá para yo saber? No te preocupes. Observa que aquí tenemos un punto y dice 5VSB. B de vaca y la otra es la B labial. 5 voltios de standby. Eso es lo que significa esto 5VSB. Ahora, si te das cuenta acá, en esta línea, tenemos 5VSB. Este voltaje lo que está dando referencia es que aquí entra lo que aquí sale. De aquí viene para acá, pasa a través de esta resistencia de muestra, pasan a través del pin número 1 del 431, este es el integrado 431, y pasa a través del diodo. ¿Ok? Automáticamente esta información es transferida al lado primario de la fuente a través de este transistor y lo envía al pin número 2, que es el feedback, y monitoreará de que de verdad, este voltaje esté, bueno, si está en 5 voltios no pasará nada, aquí el integrado trabajará normal, pero en el momento que esto se eleve o baje, va aquí a producir esos cambios directamente para que la modulación de ancho de pulso varíe aquí el ciclo de trabajo y también cambie entonces la conmutación en el transistor MOSFET y realice los cambios de energía aparentemente aquí. Hasta aquí quiero dejar esto aclarado. Solución de problema de los 5 voltios standby. Pues bien, ya si nos fijamos entonces cómo es el proceso que se realiza en el momento que conectamos al televisor en la toma de la pared y tenemos esos 5 voltios allá, recuerden, los demás voltajes deberían estar en cero, los 12 voltios, los 24 voltios, todos estos voltajes deberían estar apagados, solamente los 5 voltios encendidos. ¿Qué ocurriría si conectamos ese televisor, le damos al switch y estos voltajes de 5 voltios no están? Pues tenemos que revisar todos los puntos que vimos anteriormente. Primero, están los 160 voltios que provienen de la fuente principal alimentando el lado primario del transformador T1 hacia el drain del transistor MOSFET. Si ese voltaje no está alimentado, tenemos que ir entonces directamente a esa fuente, observen acá, y revisar el diodo D1, la bobina que no esté abierta porque pasa atrás precisamente ese voltaje a través de esta bobina, el puente rectificador y todo lo que tenemos aquí atrás. Eso lo podemos ir tocando punto a punto, pero reparar esta fuente son realmente sencillas. Si se ponen a ver en esta parte de esta fuente tenemos un integrado que es muy distinto al que estamos viendo anteriormente y eso no tenemos que revisarlo, no, porque este integrado está apagado en el momento que conectamos nosotros la toma en la pared. Él no está trabajando, él trabajará cuando se dé la orden de encendido. No se preocupen, pronto tocaremos este elemento, el PFC. Este es precisamente el integrado de la corrección de factor de potencia que pronto lo tocaremos. Entonces, si no están los 160 voltios, tenemos que revisar esta fuente, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre si esos 160 voltios están bien, pero a pesar de todo no tengo mis 5 voltios de standby en la salida? Pues bien, lo primero que tenemos que revisar son estas resistencias
que habíamos mencionado anteriormente, que son las de arranque, si estas resistencias no están, pues no habrá tampoco apoyo, porque primero viene este voltaje, que es el switch, pasando el switch del carro, para que llegue este voltaje acá y produzca el primer pulso hacia el gate del transistor. Pero si no lo tenemos, no va a haber salida de 5 voltios acá. Lo segundo, este diodo, que es el de apoyo, debe estar en buenas condiciones. No debe estar ni en fuga ni en corto. Si está en corto, simplemente no habrá 5 voltios acá y podría dañar inclusive hasta el mismo integrado. Todas esas cosas lo vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, deben revisar este diodo. Si dan cuenta, hay también un diodo Zener colocado, el cátodo en la línea y el ánodo en la tierra. Este diodo algunas veces se daña y también tumba el voltaje aquí en el integrado que genera la modulación de ancho de pulso a través de este transistor y no habrá salida de los 5 voltios. ¿Ok? Entonces tenemos que estar muy presentes y muy pendientes de eso, que estos 160 voltios estén alimentando el brain, porque algunas veces está aquí, sí está, pero no está acá, entonces quiere decir que esta bobina se abrió, o simplemente este transistor está en corto, tampoco va a haber esos 160 voltios porque automáticamente van a ir directamente a tierra y así sucesivamente. Con respecto al lado secundario, de repente todo lo revisan acá, ¿no? Esta resistencia está en perfectas condiciones, reviso el integrado y está entre los 10 a 30 voltios según el datache, está este voltaje acá, aquí tengo mis 160 voltios sin ningún problema, la fuente de 160 voltios está bien. Entonces vete directamente al lado secundario. Revisa entonces si esta bobina no está abierta o tiene mala soldadura en la tarjeta. Alguna vez ocurre, muy raro se abre porque esta bobina es muy gruesa. Que estos condensadores no estén en cortos, el S9, S8, porque si está en corto, automáticamente tira este voltaje a tierra. Este diodo debe estar bueno, debe estar bien, midiendo bien, porque si está en corto, evidentemente tumba el voltaje de standby, o si está abierto, no lo va a dejar pasar, simplemente se va a quedar acumulado aquí en esta parte. Perfecto. La otra es que algunas veces no aparece el voltaje y cuando desconectas el cable que va hacia la mainboard o desconecta todos los cables, sí aparecen los 5 voltios. Entonces podríamos tener un problema en la mainboard, ¿ok? Son cosas que nosotros podemos ir aislando y yo les voy a ir ayudando para ir resolviendo esta falla. Y recuerden que el integrado es también fundamental acá. Si este integrado tiene cortocircuito en alguna de sus líneas, sobre todo esta línea 6, yo he detectado cortos en esta línea. Si tiene corto, evidentemente tienes que reemplazarlo. Hay algunos técnicos que me indican que cuando el transistor MOSFET se cortocircuita, es muy común en esta fuente, el de standby, recuerden, no estamos hablando de la fuente en general, cuando se cortocircuita hay que reemplazar directamente el IC2. Pero yo, en mi caso, he reparado varias fuentes con este transistor dañado y lo que ocurre es que se abre esta resistencia. Cuando esta resistencia se abre, no daña el integrado. Es fácil porque ustedes pueden tomar un multímetro en rango de continuidad o en rango de resistencia y lo miden entre la tierra y el pin número 6, que es donde se entrega este tren de pulso. Y no debería haber continuidad o escala de corto. Si está bien, lo que hacen es reemplazar la resistencia, ¿ok? Porque fíjense, esta resistencia es necesaria aquí. Esta resistencia sirve como paso de señal. Si esta resistencia se abre y el integrado está en perfectas condiciones, se va a quedar acá entonces y no va a haber conmutación acá. Entonces, bueno, amigos, espero que esto les haya servido. Ya tenemos aquí ya inclusive ya la solución del problema. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué ocurrirá en el momento que demos la orden de encendido a este televisor? Vamos a tener el encendido de varios integrados, que es lo que yo quiero que ustedes vean. Por eso es, como yo les había dicho anteriormente, que inicialmente vamos a tener los 5 voltios y los demás voltajes, 12 voltios, 24 voltios, van a estar apagados. Es porque la primera fuente que va a estar inicialmente operando para la orden de encendido es la fuente de standby, ¿ok? Y si este voltaje no está presente, no va a encender el televisor. Bueno, hagan lo que hagan, así que este voltaje es necesario. Necesito que practiquen y practiquen continuamente esto y se lo aprendan de memoria para que trabajen con cualquier tipo de fuente sin ningún problema, ¿no? Bueno, amigos, en el próximo video, la lección número 6, vamos a ver qué ocurre cuando el televisor se le da la orden de encendido.